Hola con todos, soy Juan Andrés Jarrín, estudiante de Análisis de Sistemas. En esta ocasión les traemos un contenido acerca del Partido Social Cristiano, una fuerza política ecuatoriana fundada en noviembre de 1951. Esta fuerza política tiene tendencia centro-derecha y para contarnos más sobre el partido tenemos un invitado de lujo. Vamos. Muy buenas noches, muy buenos días. Queremos iniciar la entrevista con don Alfonso Pérez Serrano, director general del portal Ecuador en Vivo, un entrevistador, analista y afiliado activo al Partido Social Cristiano Lista 6. Y en general, un tipazo como persona. Muy buenas noches, don Alfonso. Muchas gracias por su tiempo y concedernos esta entrevista. Quisiéramos conocer un poco más de su faceta en la política. ¿Desde cuándo es afiliado al Partido Social Cristiano y cuál fue su motivación para elegir esta fuerza política? Gracias, Juan Andrés. Un gusto responder a sus inquietudes y además por esos inmerecidos y elogiosos conceptos que usted ha tenido hacia mí. Debo comenzar por decirle que yo nací en un ambiente absolutamente político. Mis dos familias, tanto paterna como materna, han sido familias absoluta y totalmente vinculadas a la política y precisamente hacia el Partido Social Cristiano. Las actividades políticas en mi hogar fueron cosa normal. Conocí al doctor Camilo Ponce Enríquez personalmente, iba frecuentemente a mi casa y a los otros dirigentes del Partido Social Cristiano, básicamente a la casa de mi abuela materna, Pilar Puyo, quien fue la primera mujer realmente en presidir un partido político. Como usted comprende, esto me hizo crecer en un ambiente absolutamente ligado a la política. Mi madre fue directora del movimiento nacional poncista cuando habían dos corrientes, los poncistas y los socialcristianos. Entonces, cuando el Ecuador retornó a la democracia en el año 79, yo ya había tomado, desde antes de eso, ya había manifestado mi interés por las cuestiones políticas. Desde joven, desde los 15 años, salía con amigos a las calles de noche, con pintura para pintar consignas contra la dictadura, etc. Y bueno, luego vino el proceso electoral para las elecciones de la Constitución que estuvo vigente hasta el año 1998, y ahí tuve una participación también activa con amigos. Luego participé en la campaña del arquitecto Sisto Durán Ballén, la primera campaña de él en el año 77, pero yo me afilio recién al Partido Social Cristiano en el año de 1979, con la afiliación del ingeniero León Febres Cordero. Ese mismo día me afilié al Partido Social Cristiano, partido en el cual estuve afiliado hasta que la Constitución de Montecristi entró en vigencia, y Constitución que mandaba que los antiguos partidos políticos podrían reservar sus números, pero que tendrían que ir a un proceso de reinscripción, de recolección de firmas. Proceso en el cual yo ya no participé. Efectivamente, como usted menciona, yo dirijo un medio de comunicación social. Si bien mis principios siguen siendo los mismos, me pareció que era preferible no tener un cargo directivo ni estar sometido a ninguna disciplina partidista, ni mucho menos. Entonces fue por eso que yo decidí no afiliarme más al partido. Los cargos que yo había ostentado en el partido como dirigente me convertían en miembro nato de muchas directivas, cosa que yo preferí evitar. Eso no tiene nada que ver con mis convicciones profundas, que son las que, como bien usted me preguntaba, cuáles son las motivaciones. Las motivaciones que me llevaron a mí a afiliarme al Partido Social Cristiano son, primero, porque vi en carne propia cómo era la conducta de la familia en la que yo
en la que yo crecí, en la que yo me formé. Una familia extremadamente humanista, una familia de una honorabilidad incuestionable, una familia que tanto desde el lado paterno como del lado materno han servido a la colectividad de manera desinteresada. Ejemplo que lo viví en la familia Pérez, sobre todo lo que dejó como legado mi abuelo Alfonso Pérez Pallares, a través de la Fundación Pérez Pallares, creada por él y por su hermana, que no se casó nunca, poner su dinero a beneficio de la educación de niñas en el Instituto San José de la Fundación Pérez Pallares. Y por el lado de mi familia materna, pues mi abuela, con quien viví hasta que prácticamente, digamos que hasta que me casé, era una mujer de una calidad humana increíble. Ella no solo que predicaba en la iglesia, sino que con el ejemplo predicaba. Nos sorprendía, ya no nos sorprendía encontrarnos en una casa antigua, con un solo baño, con escenas como ver que mi abuela había recogido un mendigo en la calle, lo había llevado a la casa, le curaba, le hacía bañar, le regalaba ropa, le daba comida y les curaba cuando estaban enfermos. Pues bueno, ese es el ambiente en el que yo crecí y me parecía que ese tipo de ejemplos son ejemplos a seguir. Y la presencia del ingeniero León Febres Cordero, que irrumpe cuando el Ecuador en ese momento se veía abocado a una terrible decisión, sí, ir por el camino de un socialismo radical, antidemocrático, como era el que pregonaba en ese entonces el doctor Rodrigo Borja Ceballos. La opción válida para el país no era tampoco el populismo de Assad Bucaram, sino que la opción válida era la doctrina social de la Iglesia, que está recogida en el ideario del Partido Social Cristiano. Muchas gracias, don Alfonso. Créame que no sabía muy poco sobre sus inicios en su familia y creo que gracias a esta entrevista conozco un poco más de usted y su parte íntima familiar. Para continuar... Esta es la primera vez que lo digo. No suelo decirlo porque dicen que la caridad, y efectivamente así debe ser. La caridad se hace con el corazón, no para sacarla en cara. La caridad se la hace por dentro. Completamente de acuerdo. Bueno, para continuar con la entrevista, don Alfonso, la pregunta va por actores políticos. Mencionó al ingeniero León Febres Cordero, Jaime Nebot, Cynthia Viteri. Son actores políticos representativos del Partido Social Cristiano en la costa. Pero, ¿qué actores con esta fuerza tiene el partido político en la sierra? El Partido Social Cristiano, que fue inicialmente un partido con una fuerza electoral basada ni siquiera en la sierra, porque si bien el doctor Camilo Ponce Enríquez era una persona nacida en Quito, pues despertó un enorme respaldo a nivel nacional. El ingeniero León Febres Cordero le ganó a Rodrigo Borja en los cantones urbanos de la ciudad de Quito. Es decir, no podemos hablar de que el Partido Social Cristiano, porque sus dirigentes sean de la costa o de la sierra, tienen una mayor acogida en esa zona. También la segunda vuelta con Abdalá Bucaram, Jaime Nebot en Quito, en los cantones urbanos en las parroquias urbanas del Cantón Quito, le ganó a Bucaram. Ciertamente el partido no ha tenido nuevos líderes que hayan logrado trascender al nivel en que lo han hecho otros dirigentes en la costa, como Jaime Nebot, como usted menciona, Cynthia Viteri. También aquí en la sierra nosotros tenemos gente sumamente valiosa. El doctor Luis Fernando Torres. El doctor Luis Fernando Torres, un
reconocido parlamentario, uno de los mejores parlamentarios que ha tenido este país. Hoy, lamentablemente, con un bajón como en toda la política. Uno en la política no siempre gana, a veces no gana. Pero lo importante es que los valores, los conceptos, los principios se mantienen. Quien se afilia a un partido para buscar una oportunidad y para lanzarse de candidato y luego hacer con la candidatura o con el cargo obtenido cualquier cosa, realmente no es algo que le interese ni le acomoda mucho al Partido Social Cristiano. Preferimos gente que sea permanente, que sea leal, que entienda lo que es la misión, que nosotros, cómo entendemos lo que es la política. La política es para servir. La política no es para servirse de los electores ni del cargo, sino es la posibilidad de acceder a un puesto para poder servir desde ese puesto. Y dentro de ese contexto, le repito, el doctor Luis Fernando Torres ha sido un excelente representante del Partido Social Cristiano. Fue durante un buen tiempo el recientemente fallecido, lamentablemente fallecido doctor Álvaro Pérez Intriago, que comenzó como el Partido Liberal, creo que alguna participación tuvo en Izquierda Democrática, pero finalmente fue en el Partido Social Cristiano en donde él encontró una línea con la cual pudo realmente hacer sus enormes contribuciones con esta óptica, con esta mística de servicio. Por eso la ciudad lo recuerda. Y no hay cómo desconocer también que el arquitecto Sixto Durán Ballén era una figura nacional hecha en el Partido Social Cristiano. Cuando él gana las elecciones, en realidad, ¿qué tenía? Tenía el Partido Conservador, que era Alberto Baquiqui y 4 amigos, y el Partido PUR, así se llamaba, creado exclusivamente para inscribir la candidatura de Sixto Durán Ballén. De manera que en esa época, quien ganó las elecciones fueron, digamos, la segunda vuelta fue entre dos socialcristianos. Sixto Durán Ballén es fundador del partido y Jaime Nebot, el líder proclamado por el propio Durán Ballén, líder del partido. Entonces, el partido ha tenido importantes líderes aquí. No puedo dejar de mencionar al doctor Luis Ponce Palacios, un hombre brillante, de una conducta intachable, que fue formado bajo la égida del propio Camilo Ponce Enríquez. Y esto es lo que nosotros hemos hecho en todo este periodo. El partido está en un proceso de reacomodo, por decirlo de alguna manera. No me quiero adelantar a sus preguntas, así que esta parte la dejo contestada de esa forma. Muy bien. Bueno, hablando un poco sobre la juventud, me contó que usted desde tierna edad tenía esa afinidad, pero vemos que actualmente la juventud cada día se aleja más del tema político. ¿Qué criterio tiene sobre esto? Por ejemplo, el Partido Social Cristiano tiene candidatos menores a 30 años y ¿cómo atraerían a los jóvenes para que se unan a su fuerza política? Yo no conozco en detalle las listas de los candidatos que el partido ha tenido, pero puedo estar seguro, le puedo asegurar que hay muchos candidatos en todo el país que han sido menores a 30 años. No, eso es algo normal en el partido, que tenga gente joven. Y creo que lo es en los partidos modernos. No estoy tan seguro de coincidir con usted en que la juventud ya no le interesa la política. Yo creo que sigue interesándole la política, y creo que ahora más que antes, porque ahora la rapidez de las comunicaciones permiten a la gente acceder rápidamente a una noticia. Antes, para oír noticias o para saber de noticias, nosotros teníamos que esperar a que llegue el periódico o escuchar la radio en las horas que había noticias, y no teníamos mucho tiempo para eso, porque estábamos jugando en la calle o estábamos en nuestras actividades personales, en los estudios, y no era un tema. El político salía más de las universidades, digamos así. Yo creo que ahora
con la simplicidad de las comunicaciones de la persona que quiere hacer política y enterarse de política le toma muy poco tiempo. Creo que hay gente muy valiosa que, si bien probablemente no ha participado, está al tanto de la política y por lo tanto en el momento de votar creo que está más consciente de cómo seleccionar a un candidato. Creo que está aprendiendo, y la experiencia creo que nos ha enseñado a todos, que no hay que votar por el mejor charlatán de la feria, sino por quien mejor pueda cumplir con lo que el país necesita, con lo que la gente más pobre, la más necesitada, demanda, para que la política no puede, quien no concibe la política como un instrumento para servir, no es un político, es un farsante disfrazado de político. Y coincido con usted tal vez en que hay gente joven que está decepcionada de una gran cantidad de políticos por la forma en que estos proceden. Hay mucha gente que no recuerda seguramente sus compañeros, seguramente usted no recuerda cómo era el país antes de que llegue el charlatán de los sábados, Rafael Correa. Este era un país en el que la libertad de prensa existía, en que los empleados públicos eran del partido que les daba la gana. Aquí nadie preguntaba de qué partido eres para darle o no un cargo. Obviamente, las máximas autoridades eran obviamente nombradas por el presidente y sus colaboradores cercanos a cada ministro, pues nombrado su equipo. Pero el empleado público seguía una carrera y los gobiernos no atentaban con esa carrera, sea el gobierno que sea, hasta que llegó esta peste que está acabando ya con la vida incluso de la gente en Venezuela, hasta que llegó esta peste que nos sometió o pretendió someternos a una dictadura, a un sistema totalitario, en donde quienes no estaban de acuerdo con el régimen, no solamente que había que despedirlos de sus cargos públicos, truncando así la carrera profesional de servidores públicos, que deben ser personas que se profesionalicen en el cargo, pero que se profesionalicen en servir, no en robar, porque aquí cada día que pasa en nuestro país lo que vemos son escándalo tras escándalo, que no son escándalos, son descubrimientos de actos de corrupción que sí escandalizan. Entonces, Juan Andrés, cuando un muchacho de 20, 22 años ve todos los días los periódicos y ve que fulano de tal está preso, que a fulanita le han encontrado sin título, que tal otra ha estado cobrando diezmos a sus propios empleados, a quienes les da trabajo les saca parte del sueldo, como vampiros, les chupan la sangre. Entonces, claro, esta gente joven debe pensar que todos los políticos son así. No, lo que hemos vivido es una excepción, una tiranía y una cleptocracia que jamás el Ecuador había vivido. La política no es eso. Por eso el pueblo sabe castigar y sabe premiar a quien le sirve. Correa, hay que reconocerlo, Correa durante su mandato fue una persona que, no sé si porque los hospitales daban plata en coimas o por qué razones, o por buenas motivaciones o por motivaciones políticas, por las que sea, se preocupó de la parte social. Por eso hay gente que cree ciegamente en Rafael Correa. Negar eso es querer tapar el sol con un dedo. De las carreteras, bueno, ahí estamos viendo que las carreteras están destruidas, ahí están los informes de Contraloría de los sobreprecios, pero la gente recuerda la obra, y qué pena que hayan sido carreteras de mala calidad, porque el país estuvo muy bien con esas carreteras, hasta que nos dimos cuenta que no solamente que se habían robado una buena cantidad de plata, sino que además las carreteras estaban tan mal cimentadas que se destruyen rápidamente. Entonces, yo sí creo que la gente joven debe involucrarse. El Partido Social Cristiano, y no es que yo hable a nombre del partido, pero por mis vínculos permanentes con dirigentes del partido se lo puedo decir con toda
con todo conocimiento de causa, tiene a nivel nacional lo que se llama la cantera de las 6. ¿Qué es la cantera de las 6? Es un grupo de jóvenes que llevan esta consigna de difundir la doctrina social cristiana provocando la participación de gente sumamente joven. Y se llama la cantera por una razón muy simple, porque es el semillero de nuevos líderes políticos. De esa cantera donde hay formación ideológica, formación en cuanto a la capacidad oratoria, a el conocimiento sobre cómo llevar adelante un debate, una entrevista, una preparación política, es una escuela. La cantera ha logrado sacar muchos frutos entre sus filas, que están ya acaban de participar, muchos de ellos en las candidaturas a las diferentes dignidades que se eligieron en esta última elección pluripersonal, en la cual el Partido Social Cristiano barrió en las elecciones. Efectivamente, tenemos conocimiento y es evidente esta parte. Bueno, ya casi para terminar, el gobierno, tenemos entendido que el Partido Social Cristiano tiene un plan de gobierno llamado Gobernar para alcanzar una revolución por el bienestar. ¿Qué objetivos se han propuesto para cumplir este plan? Juan Andrés, esto es mucho más simple de lo que la gente puede imaginar. El único propósito, como ya dije, que tiene un partido político o un político, es el de servir. Yo creo que la era en que las ideologías eran las que marcaban o podían predecir el futuro de un país desde el punto de vista del origen ideológico de su presidente o de sus máximos representantes, esa era la fuente. Uno ya sabía, un conservador que hubiera hecho, un socialista del siglo XXI, ya sabemos, hubiera ido a robar, uno digamos, un comunista, ya sabemos a dónde hubiera ido. Pero me parece que esto, en un acto de madurez absoluta, el Partido Social Cristiano ha logrado superar el tabú de las ideologías. No es el momento de las ideologías. El momento de las ideologías ya pasó. Aquí tenemos que hablar de la única ideología que le interesa al pueblo ecuatoriano. Es la ideología de la prosperidad. Si lo que un presidente hace, si lo que un gobierno, un alcalde hace, es de izquierda, es de derecha, es de centro, es de ultraderecha, es de ultraizquierda, no interesa. Aquí los gobiernos locales o nacionales o seccionales no tienen que estar preocupados sobre qué dice su ideología. Tienen que hacer lo necesario para que la gente prospere, para que la gente viva mejor. Las recetas del bienestar no salen de los idearios de los partidos. Las recetas del bienestar salen de hacer para la gente lo que la gente necesita. No importa si para eso, es decir, la ideología es importante, por supuesto. Cada persona que se afila a un partido lo hace por razones ideológicas, salvo cuando uno crea su propio partido, solamente para ser el dueño del partido y el candidato del partido. Entonces, cuando ya pierdo todas las elecciones y ya no quiero que mi banco financie mi partido, pues entonces cierro las puertas del partido y despido a los empleados. Porque de alguna manera, pues, eso es lo que hemos visto varias veces, en varias elecciones y sobre todo en estas últimas dos, que hay un partido que de manera inverosímil, el dueño es un banquero. No hay nada más contradictorio que un banquero, un dueño de un banco, pretenda ser presidente de un país, por Dios. Es una falta de ética total. Dueño de un banco con una sola noticia emitida por la Junta, por la Superintendencia de Bancos, puede hacer que el banco gane millones de dólares.
Como por ejemplo pasó con el caso de las denunciadas cobros de estos seguros, en donde el presidente ordenó que se devuelva la plata y ningún banco ha devuelto la plata. Entonces, cuando sabemos, cuando vemos que hay esa incongruencia, el banquero, y esto yo se lo escuché decir a una familia de banqueros, a don Jaime Acosta Velasco, banquero por excelencia, él alguna vez dijo, el banquero no puede ser otra cosa que banquero, tiene que ser solamente banquero. Y esa familia que nunca ha sido dueña del Banco del Pichincha, pero han sido grandes administradores del Banco del Pichincha, desde don Alberto Acosta Soberón, su hijo Jaime Acosta Velasco, su nieto ahora Antonio Acosta Espinosa, han sido banqueros que no se han mezclado nunca con la política ni con ningún otro tipo de negocios. Son banqueros. Entonces, tenía que mencionar esto porque sí hay pues un conflicto muy grande de intereses cuando vemos ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros, exceptuando este tipo de personas, hablar con quien haya que hablar, mire, enhorabuena, bienvenido. Aquí tenemos un país demasiado pobre, tenemos un país con enormes necesidades. Ese Ministerio de Salud es un desastre, la seguridad social está saqueada, no hay un centavo. El gobierno vive de tapar un hueco con un préstamo, con otro préstamo para los gastos de la siguiente semana. Por Dios, la gente, hay más de 360,000 personas desempleadas en el último año, 260,000 personas porque han perdido su trabajo y 100,000 que se incorporan al mercado laboral cada año que no tienen empleo. ¿Cómo solucionamos? Ese es el problema de la gente. El problema de la gente es que hay sectores enormes de la población que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que no tienen acceso a la medicina. El Ministerio de Salud no funciona, el IES está quebrado. Es decir, esos son los problemas que tenemos que solucionar. Y para eso, si el presidente está aliado con Juan, Pedro, Luis o María, eso es intrascendente, eso no importa. Lo que importa es que haya un gobernante que sea capaz, que tenga el conocimiento, la decisión, la experiencia y la confianza necesaria que hay que generar para que se den condiciones para que el país pueda salir adelante. Nosotros, Juan Andrés, por ejemplo, yo le puedo decir que el Partido Social Cristiano, y esto me atrevo a decirlo porque conozco a fondo cuál ha sido la tesis permanente del partido, no más impuestos, no más impuestos, y peor aún, impuestos regresivos. Subir el impuesto al IVA es una medida tan absurda y tan contradictoria, por ejemplo, que si usted tiene que pagar por un producto X, por este reloj, el 12% del IVA, para mí representa cierta cantidad de cierto porcentaje de mi sueldo. Para una persona que gana la mitad que yo, representa el doble de porcentaje de su sueldo. Entonces, estamos pagando el mismo valor cuando tenemos ingresos totalmente diferentes. Es el impuesto más regresivo. Es además un impuesto que le quita dinero a la gente que consume. Entonces, es mentira cuando dicen que hay que fomentar el empleo y para eso hay que mejorar a la industria. No, señor, no es la industria la que genera los empleos. Porque la industria, si no tiene a quién vender, no va a producir más, no va a contratar más porque no tiene a quién venderle. Es el consumidor, el ciudadano con dinero en el bolsillo, el que tiene plata para comprar. Y al tener plata para comprar, entonces las industrias tienen que contratar más gente para producir más, porque tienen a quién venderle. Si no hay clientes, no hay a quién vender. Sea usted una enorme empresa o una empresa familiar pequeña de 2 personas, 3 personas, una tienda. Este es un país de emprendedores. Este es un país en donde el 60% de las ventas se producen. Y tengo que hablar de esto porque es un tema económico y la economía es fundamental para el bienestar de los ciudadanos. No estamos pidiendo que los ciudadanos tengan todos carro, ni mucho menos, pero
la gente tiene que tener al menos satisfechas sus necesidades básicas, alimento, educación, salud, y nada de eso hemos logrado todavía. Hemos retrocedido brutalmente. Perfecto, don Alfonso. Aprecio muchísimo sus comentarios. No quisiera alargarme más. Sé que está fuera del país, tenemos diferencias horarias y pues nada, le quedo inmensamente agradecido por su tiempo, por sus comentarios, su criterio. Sé que nos será de mucha utilidad. 30 segundos para darnos un mensaje final. Gracias, Andrés. No, agradecerle a usted por haberse fijado en este amigo para dar cualquier opinión que sea de utilidad. Yo sé que quizás nos hemos pasado de tiempo, pero me parece que es importante que la gente sepa, que quienes nos escuchan sepan que el momento de elegir no podemos dejarnos de engañar. Tenemos que ver quién está capacitado, quién está preparado, quién tiene el conocimiento para que la población viva mejor, quién puede enseñar logros de esa magnitud, quién puede decir que se ha preocupado por los pobres y que por eso cuando va por las calles la gente le pide fotos. Un político que tiene amigos, no un banquero que tiene clientes. Le quedo inmensamente agradecido. Muchísimas gracias y le deseo muy buenas noches. Gracias, Juan Andrés, lo mismo. Adiós. Agradecemos a don Alfonso Pérez Serrano por su tiempo y concedernos esta entrevista. El video está por finalizar, no sin antes agradecer a Juan Martín Díaz en cámara, Carlos de Maico y Carlos Basantes en el contenido y a su servidor, Juan Andrés Jarrín. Nos vemos la próxima.